Buenas noches, les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. Este es el tiempo de la vida matrimonial y sean ustedes bienvenidos a este tiempo. A todos los matrimonios les damos un saludo esta noche. Que Dios les bendiga. Gracias por estarse conectando en este tiempo, por estarnos acompañando a reunirnos y poder pasar un tiempo con el Señor, ¿verdad? Y bueno, pues esta noche vamos a empezar tomando un tiempo de alabanza con el Señor y que Dios esté llevándonos a hacer su voluntad en esta noche. Tomamos un tiempo con el Señor. Bondadoso soy fiel, lento para la vida y grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la vida, grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. Cuando abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia, por siempre reinarás. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré.
exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Tú eres santo, digno de suprema adoración, que todo lo creado alabe tu poder. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Tú eres digno de suprema adoración, que todo lo creado alabe tu poder. Tú eres santo, digno de suprema adoración, que todo lo creado alabe tu poder. Que todo lo creado alabe tu poder. Todo lo creado alabe tu Gracias, Señor, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el nombre de tu Hijo Jesús, reconocemos tu grandeza, tu santidad, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo de la vida devoción, de la vida matrimonial, Señor. Gracias. Gracias, te amamos y te bendecimos, Señor. Y disponemos nuestro corazón en esta noche, Padre, para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos los que están aquí reunidos y los que están conectados. Les damos la bienvenida al tiempo de la vida matrimonial y esta noche vamos a dar inicio con una enseñanza que lleva por tema dejando a los padres. Para aquellos que realizan sus anotaciones, pues bueno, este tema es muy importante también con todos, ¿verdad? Los que el Señor nos permite recibir. Quiero comentarles que lo importante que son estas enseñanzas, y estas enseñanzas son para que aprendamos a tomar buenas decisiones, es decir, saber qué es lo que vamos a hacer en la vida, ya sea de noviazgo o ya sea en la vida matrimonial. Y siempre debemos de considerar lo que la Escritura nos dice, ir a los principios o a las normativas que están ahí en la Escritura. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 7 al 9. Marcos 10:7 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno.
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fíjense cómo esta parte de la Escritura es una normativa, ¿verdad?, que nos está dando nuestro Señor, y para nosotros es importante. Dice, por tanto, dice, perdón, por esto, no por tanto, dice, por esto, ¿verdad? Dejará el hombre ¿a quién? A su padre y a su madre. Y ya veíamos en una o dos enseñanzas atrás que esta palabra dejará habla de dejar atrás, de partir, de no llevar, de no estar trayendo todavía lo que traías, de ponerlo en el olvido. Y nosotros debemos de considerar que debemos de dejar atrás a padre y madre. Eso no quiere decir que ya nunca los vamos a volver a ver, o no vamos a ir a saludarlos o convivir con ellos. No podemos irnos a otro extremo, ¿sí? Este tema, quiero decirles que es una de las decisiones muy importantes que debemos de considerar cuando se está en el proceso de casarse, porque es uno de los principios muy importantes para el matrimonio. Es más, quiero decirles que es un mandato divino, una normativa, un mandato divino, y es el fundamento del matrimonio. Este principio es el fundamento del matrimonio. Cuando está diciendo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esta parte que nos habla la Escritura aquí, donde dice en Marcos 10:7, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Quiero decirles que esto se refiere a que cuando, fíjense, un hombre toma la decisión de casarse o de unirse con su mujer o con la mujer, necesitan los dos tomar la decisión de dejar a los padres. Ahora, vamos a ir viendo a qué se refiere con dejar a los padres. Cuando se casan, al principio no va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque han estado acostumbrados a vivir en la casa de sus padres. Pero una vez que lo deciden dejar a sus padres, se recomienda, fíjense bien, no vivir cerca de la casa de ellos, ni con ellos, ni cerca de la casa de ellos. Una vez que se ha tomado la decisión, ¿sí?, de dejar a los padres y de unirse hombre con mujer, porque tanto el uno como el otro, fíjense bien, van a querer seguir frecuentando a sus padres y se olvidan de lo que dice aquí, Marcos 10:7, en la parte del versículo que estamos leyendo, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y ahí viene la otra parte, y se unirá a su mujer. Esto es muy importante para que nosotros consideremos esta normativa de Dios. ¿Qué indica esta frase, verdad? Donde dice que se unirá a su mujer. Esta parte de unirse habla de apegarse, ¿sí?, a él o a ella, ya sea emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Tienen que trabajar en apegarse, en adherirse el uno al otro. Para que esto funcione necesitamos poner el principio de la palabra de Dios, los principios de la palabra. Para llegar a un acuerdo necesitamos utilizar los principios en la vida matrimonial, y esos principios de la palabra nos van a ayudar a adherirnos el uno al otro, a unirnos, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a generar, una unidad. Ahora, esta unidad no se logra por sí sola al paso del tiempo, tenemos que trabajarla. Si no la trabajamos, no va a haber unidad. ¿Qué es lo contrario de la unidad? La división, ¿sí o no? Entonces, si no se trabaja en el matrimonio, en unirnos, va a venir la otra parte, va a venir la división. Y la división puede venir por muchos factores. En este caso estamos tocando el punto de padre y madre, de dejar a padre y madre. Si no estamos trabajando en adherirnos bajo los principios de Dios como matrimonio, vamos a seguir apegados o estar adheridos a como vivíamos con papá y con mamá, aunque ya estamos casados, pero todavía vamos a estar queriendo ir con papá o con mamá y nos la pasamos mucho tiempo allá. Y es ahí donde nosotros debemos de darnos cuenta y considerar muy bien esta frase. Dice, y se unirá, se adhieren, ¿sí?
¿Por qué? Porque miren, siempre va a haber personas, siempre, nosotros les llamamos así como que, a veces decimos, no, es que son como que intrusos. Digo de broma, no lo decimos así de mala onda, ¿no? Sino que son intrusos en el matrimonio, o sea, que no nos dejan vivir de la manera que Dios quiere. Ahora, ¿qué sucede? Hay una influencia. Hay personas que van a influenciar en tu matrimonio de una manera desordenada y no conforme a la palabra de Dios. Por decir, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si la esposa tiene el deseo y el anhelo de salir un tiempo con sus familiares, primas, amigas, o ir a visitar a su mamá, pero de repente le dice la amiga, no, tú vete, ¿para qué le avisas? No tienes por qué avisarle, tú vete. Entonces, ¿qué sucede? Está influenciando en el matrimonio, pero de una manera desordenada, no conforme a la palabra de Dios. Y eso va a ocasionar conflictos, ¿sí o no? Inseguridades, desconfianzas en el matrimonio. Porque si no hay comunicación, no va a haber unidad, va a haber división. Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de influencias evitan que el matrimonio madure. Lo evitan a como dé lugar. Por eso es importante que el esposo aprenda su función y la esposa también conozca ¿qué? Su función, ¿verdad? Y entonces esa función debe de estar conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a ver un mandato, ¿no? Una normativa. Miren, vamos a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Este tema lo dimos hace como 15 días y 20 días en los días jueves, donde Pablo da unas normativas, ¿verdad? Y se dirige primero a las esposas. Pero debemos de considerar algo muy importante en el matrimonio, que cuando los dos son creyentes, los dos tienen que trabajar por ser llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo, los dos van a poder aplicar este principio que dice Efesios 5:21. Someteos los unos a otros en el temor de ¿quién? De Dios. Someterse quiere decir ponerse bajo de, o estar al servicio de. Entonces nos vamos a someter cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y entonces las mujeres van a poder obedecer el siguiente mandato, Efesios 5:22, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Fíjense, cuando hay llenura del Espíritu Santo. Cuando no lo hay, en vez de lo contrario a la sujeción, que es la resistencia, ¿no? A esa, sí, es el rebelarse contra la autoridad. No te quieres sujetar a la autoridad y por lo tanto lo que haces es rebelarte en contra de la autoridad, estar en contra de, ¿sí? Entonces, cuando no hay llenura del Espíritu Santo. Y dice el 23, porque el marido es cabeza de ¿quién? Ajá. Y luego, ¿qué más dice? Es como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces, dice el 24 y 25 también, por favor. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense, y ya después de eso viene la normativa o el principio que aplica al marido. ¿El marido qué debe de hacer? Amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Sacrificialmente. Cristo, dice Pablo a los filipenses, les habla y les dice: haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Ese es el verdadero amor que debemos nosotros de trabajar en nuestra propia vida para poder amar a nuestras esposas. Y entonces nosotros de esa manera podemos evitar que otros estén influenciando y eviten que el matrimonio madure.
es importante conocer nuestras funciones. Aquí ya vimos cada uno su función. La función de la esposa es sujetarse a quién. Y la función del marido es amar a quién. ¿Como quién la va a amar? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Sacrificialmente. Pastor, ¿me lo describe? Sí, se despojó a sí mismo, tomó forma de esclavo, se humilló para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tremenda responsabilidad nos da el Señor a nosotros los varones, ¿verdad? Que debemos de tener que estar trabajando con esta actitud en nuestra vida, de humillarnos. Cuando se une uno a su mujer, el varón a su mujer al principio y se casan, va a haber pues equivocaciones, es relativo, ¿no? Es lógico que va a haber equivocaciones al principio del matrimonio y muchas van a estarse consecuentando esas equivocaciones, pero al pasar el tiempo y considerar los principios de orden de Dios, se tiene que madurar. Tenemos que aprender a madurar como matrimonio. ¿Para qué? Para evitar tropezar de nuevo con ¿qué? Con la misma ¿qué? Con la misma piedra, ¿verdad? No lo dice la Biblia, ¿eh? No vayan a pensar que voy a decir que eso dice la Biblia. No, es un dicho bien dicho. Tenemos que aprender a evitar tropezarnos de nuevo con la misma ¿qué? Con la misma actitud. Es importante trabajar para nosotros. Tenemos que evitar también vivir cerca de la casa de nuestros padres. ¿Para qué? Para evitar que se desarrolle la enfermedad que se conoce como mamitis o papitis, ¿no? Esa es una enfermedad bien tremenda, ¿no? Y que se da mucho al principio del matrimonio. Tantito se enojan y córrele, ya me voy con mi mamá, ya me voy con mi papá, y cada quien por su lado, ¿no? Y dice, no, mejor no me hubiera casado, ¿no? Y a veces ya anda uno lamentándose, anda queriendo escribir el libro de Lamentaciones 2. Señor, ¿no? Y no debe de ser así. Por eso se recomienda esto. Fíjense que a nosotros nos pasó algo muy raro, ¿verdad? Porque al principio del matrimonio nos casamos y a la semana nos fuimos a Monterrey. Ahora sí que nos fuimos bien lejos, ¿no? Muy lejos de nuestros padres, ¿no? Pero yo sabía que el Señor iba a trabajar con nuestros corazones ese tiempo que íbamos a estar allá recibiendo la palabra diario, recibir la palabra de Dios. El Señor iba a procesar nuestra vida matrimonial. Y hubiera seguido más y más si hubiéramos permanecido más tiempo allá en Monterrey, ¿verdad? Pero bueno, estuvimos por allá como medio año dándonos una vueltecita con el Señor y tratándonos el Señor también, ¿no? Porque nos metió a los dos al horno de fuego, ¿no? Donde teníamos que aprender a despojarnos el uno cada quien de sí mismo y tomar forma de esclavos y aprender a humillarnos y hacernos obedientes a la palabra de Dios. Era muy fuerte al principio, son como dos engranes, ¿no? Y no había para dónde correr. No corríamos ni con No teníamos ni para regresarnos a la Ciudad de México. ¿Cómo nos íbamos a regresar a la Ciudad de México? Pues no había. Así es que si quieres tomar ese consejo, pues te lo recomiendo. Así va a ser más difícil de correr con los papás. Sí, así es más seguro que no te dé mamitis y papitis, ¿no? Entonces, para nosotros fue una bendición, de verdad, porque pues allá el único que corríamos para pedir un consejo era con el pastor, ¿verdad? O con el director del instituto bíblico. Era con el único que corríamos a pedir consejo. Y sobre todo directamente con Dios. ¿Y sí? Sobre todo porque en las noches, en las mañanas, en todo momento, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Pero cuando regresamos a la Ciudad de México, igual nos tocó estar nuevamente solos, nos prestaron una casa. Sí. Y ahí estuvimos también, pues casi nuestros primeros años. Fueron como 2 años, ¿no? En esa casa. Igual pasando las luchas, que cada uno y ninguno corrió para su casa, ni con sus papás. Y luego era una casa donde estaba hasta el último, el llano, era la última casa y pues ni para dónde correr, hermanos, también. Entonces, pero fíjense que algo que nos ayudó mucho a nosotros fue el estar perseverando en ir al instituto bíblico. Como diario íbamos, en las mañanas pues tenía yo que ir a trabajar y ya en la parte de la tarde nos íbamos al instituto bíblico y era una bendición porque eso nos ayudaba mucho a estar entendiendo, ocupando nuestra vida en que Dios formara el carácter de nosotros.
Y le doy gracias a Dios porque fue una bendición. Sí, incluso o lo analiza uno, ¿no? Y recuerda esta parte y dices, sí, yo creo que nuestros papás, si saben algo de nosotros, de problema, son creo que escasamente quizás una cosa, pero la realidad es que no, ellos no podrían decirnos, oigan, ustedes tal vez pasó esto con ustedes, hicieron esto. No, gracias a Dios, todo lo sabe el Señor, lo que vivimos, pero nos ayudó. Eso fue algo que, aunque no tuvimos estas lecciones, ¿verdad? Sí. En su momento, el Señor pues nos guardó de esto, y hoy poderles dar pues de alguna manera testimonio, ¿no? De nuestra vida en relación como pareja, como matrimonio. Sí. Ha sido una bendición. Hoy podemos comentarles que eso nos ha ayudado mucho porque no estamos tan apegados a los padres, ni a los hermanos, ni a la familia. Estamos buscando más apegarnos a la voluntad del Señor. Con esto no quiero decir que descuidamos nuestra relación con nuestros padres o con nuestros hermanos, no. Cuando podemos convivir con ellos, lo hacemos, pero todo tiene su tiempo, como dice la Escritura, ¿no? Hay un tiempo para todo. Y siempre ponemos límites, mi esposa y yo, ¿sabes qué? Sí lo vamos a hacer, o no vamos a ir, o sí vamos a ir. Y si vamos, vamos tanto tiempo, nada más, 2, 3 horas, y nos regresamos porque tenemos otras actividades que realizar, o estar trabajando en la casa o en la obra del Señor, que eso es lo que el Señor pues nos ha llamado, ¿verdad? A estar ocupándonos de que el matrimonio vaya trabajando y se vaya desarrollando, porque, híjole, si no se trata con esta enfermedad de la mamitis y la papitis, causará muchos desastres en el matrimonio, muchos. No nos deja crecer en la vida matrimonial, no maduramos, de verdad, no se madura. Y luego, pues las suegras pues son buenísima onda, ¿no? Cuando pues ellas no se meten en el matrimonio, son buena onda, la verdad, ¿no? Pero ya cuando se empiezan a meter en el matrimonio, como que las cosas van cambiando. Ahora, ¿de qué se trata? Se trata de que esto no suceda, que la suegra o el suegro se estén metiendo en el matrimonio. Incluso que como pareja o matrimonio provoquemos o demos a entender que ellos intervengan, ¿no? Creo que esa parte es donde nosotros debemos cuidar para tener una relación sana con ellas o con ellos. Sí. Y no se dé nuevamente alguna situación que se enteraron de ustedes, de matrimonio, y eso después pues repercuta, ¿no? En la relación. Ajá, y ya no nos vean con buenos ojos, ¿verdad? Sino ya con unos ojos ya no muy agradables. Ahora, fíjense, yo quiero comentar algo, ¿no? Que debemos como esposos nosotros dejar los acuerdos muy claros en nuestra vida matrimonial. Ok, está bien que vengan a visitarnos los padres de ella o los míos, está bien, o que vayamos a visitarlos en algún momento, irlos a visitar a ellos o a ellas, pero por un tiempecito, nada más, un ratito de convivir con ellos. A lo mejor los vamos a visitar, pero convivimos con ellos en el tiempo de comida. Ya se termina el tiempo de comida, a lo mejor nos estamos una hora más con ellos platicando y después vámonos a hacer nuestras actividades. Tenemos que continuar con lo que tenemos que llevar a cabo como matrimonio, ¿sí me explicó? Y digo esto porque fíjense que hay suegras o hay familiares que a veces vienen de visita a tu casa y se dan cuenta que se les hace bien tarde y te dicen, ¿me puedo quedar? Y tú dices, oye, pero es que tienen que considerar que hay un respeto también en el ámbito matrimonial, en la pareja. Debe de haber un respeto. Nosotros es importante que consideremos eso. Sí, porque de esa manera también pues vamos a cuidar nuestro matrimonio y tanto también la vida de ellos, ¿no? Y sobre todo pues el testimonio de nuestra vida matrimonial. Necesitamos tener cuidado con estas actitudes también de los suegros o de los familiares, porque de lo contrario podemos dar pie a una convivencia pero desordenada. Dios quiere que convivamos, sí, pero en orden, no desordenadamente, porque a veces hay quienes 2, 3 veces a la semana ya se viene a quedar la suegra con el matrimonio, ¿no? Ya nada más al rato va a estar queriendo dormir ahí a un lado del otro, ¿no? Del matrimonio, y pues no es correcto. Eso es desorden.
Fíjense que nosotros hemos por ahí tomado un caso, llegamos a tomar un caso donde en un matrimonio vivían en un cuarto, solamente vivía el matrimonio en su cama, y abajo en el piso pues dormían dos hermanos de ese matrimonio, de alguno de esos matrimonios. Y ahí estaban ya grandes, el hermano y la hermana, ahí vivían. Entonces pues eso es una convivencia desordenada. Eso no beneficia en nada. ¿Por qué? Porque se necesita la privacidad del matrimonio para dialogar, para ponerse de acuerdo, para poner en orden las cosas de la casa, las actividades que debemos de realizar cada quien. Y eso lleva a la madurez. Pero cuando nosotros tenemos una convivencia desordenada, entonces como matrimonio vamos a ser un matrimonio inmaduro, no crecemos, no maduramos. Está bien que convivamos con ellos, pero ordenadamente. O con los familiares también. Tenemos familiares y es bueno convivir con ellos. Fíjense que a mí de repente como pastor, luego los hermanos me dicen, ¿cuándo va a la casa? ¿No? Y sí, nada más dame un tiempo, dejen que me dé un tiempecito y voy, ¿no? La verdad es que sí me gusta convivir con ustedes, con la iglesia, me gusta mucho, pero sinceramente, como dice la escritura, ¿no? La mies es mucha. Y necesitamos estar trabajando en las cosas del Señor, que nos tiene activos, y es ahí donde a veces cuando se llega a ver un tiempecito, pues procuramos ir a visitarlos, estar con ustedes, pasar un tiempo agradable a lo mejor nos vemos para comer, nos reunimos y después de la comidita, pues cada quien para su casa, ¿no? Como dijo Juan, ¿no? Y todos se fueron a sus casas. Así dijo Juan, ahí está en la Biblia, ¿no? Cada uno se fue a su casa, ¿no? Pues ahí vámonos, ¿no? Ustedes se quedan en la suya y yo me voy a la mía. O sea, por respeto. Eso es respetar el matrimonio. Tanto de los que están viniendo como invitados, pero tanto de los anfitriones. Ese es un respeto. Y es importante ser lo suficientemente sabios para poder llevar esta relación familiar de una manera ordenada. Miren, no ofendes al familiar cuando le pones, digamos, una normativa o un límite por respeto a tu matrimonio. Y es ahí donde nosotros crecemos en el Señor como matrimonio. Vamos a madurar. Y la verdad es tenemos que a veces hasta con los padres también ponerles un límite. Hay padres que quieren estar nada más con el hijo o con la hija y con el matrimonio. Y no debe de ser así. Papá, con todo respeto, mira, tengo otras actividades que hacer. O a veces, miren, los pueden invitar los suegros, o el papá o la mamá o el suegro te puede invitar a salir de paseo. Pero fíjate, no se dan cuenta ellos que cómo está tu economía, cómo están tus tiempos. Si estás en el tiempo y en el momento de Dios como para salir a convivir con ellos, porque no es agradable que sí aceptes la invitación, pero que ellos paguen todo, ¿verdad? No, pues, ¿cómo no? Ya mejor le doy mi acta de nacimiento, ¿no? Y que me adopten. Ya no voy a ser el yerno, ya voy a ser el otro hijo. No debe de ser así. Tiene que haber respeto. Y una vez que son casados, es más importante la esposa o el esposo. ¿Por qué? Porque a veces, como ya casados, cuando la familia está teniendo una relación desordenada, el esposo o la esposa le da mayor atención al papá o a la mamá o a los hermanos que al esposo. O al revés, el esposo le da más atención a la mamá que a la esposa. Y a veces luego por ahí se les ocurre decir dicho, no, primero tuviste madre antes que esposa. Híjole, ¿cómo te atan con ese dicho? Primero tu madre y luego la esposa, ¿no? No. Decía mi papá, no, ya casadito tú te vuelves harina de otro costal. Y yo dije, lo bueno es que sabe que soy harina, no soy polvo. Y sí es cierto, es verdad, nos volvemos harina de otro costal. Y tenemos nosotros que aprender a mantener ese respeto y esa convivencia ordenada. Y no ofender a nuestra esposa o la esposa ofender al esposo. ¿Por qué? Por no darle la atención. ¿Saben que la Biblia dice que el esposo tiene cuidado de agradar a quién?
Y la esposa tiene cuidado de agradar a quién. Esto es un mandato de parte de Dios, es una normativa de procurarnos agradar el uno al otro como esposos en el orden de Dios. Por eso dice Marcos 17, regreso ahí a Marcos capítulo 10, versículos 7 al 9, por favor. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Miren, hace ratito que yo estaba meditando un poquito en este versículo, ya dijimos que dejar habla de olvidar, de quedarse atrás. ¿Qué debemos de dejar? Apegamiento o ligadura con los padres. Cuando uno se va a casar, tiene que considerar primeramente dónde va a vivir, de qué vamos a vivir también, el trabajo de uno y del otro. Digo, en el caso cuando ahorita trabajan muchos los dos, pero por lo regular el que siempre debe de proveer, la Biblia dice que el que debe de proveer, ¿quién es? El varón, ¿verdad? Es el que debe de proveer para las necesidades de la esposa y del hogar. Entonces, dejar atrás todo ese apegamiento de los padres y se unirá a trabajar en adherirse, en madurar, en crecer como matrimonio, dice, y los dos serán una sola, ¿qué? Carne. Ahora fíjense, el ser una sola carne habla de trabajo. No habla de que, ay, bueno, sí, yo voy, trabajo, le doy para el gasto y así me la vivo toda la semana. No, eso no es ser una sola carne. Tenemos que trabajar en ser una sola carne. Dice, así que ya no son más dos, sino que, ahora dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? ¿Sí se han dado cuenta que a veces cuando tenemos un conflicto en el matrimonio y no lo arreglamos en el momento adecuado y con los principios adecuados de la palabra de Dios, estamos trabajando en separarnos nosotros mismos? No es necesario que venga alguien, dijéramos nosotros, como intruso a separarnos, no. Nosotros cuando no sabemos arreglar los problemas conforme a la palabra de Dios, estamos trabajando, pero ¿en qué? En separarnos. ¿Por qué? Porque a veces por mi enojo me lleva al orgullo. ¿Yo por qué le voy a pedir perdón? Que la perdone Dios. Y nos volvemos orgullosos. Y no nada más eso, al rato nos resentimos. Y así se vive toda la vida. Y a veces ya cuando están ya viejitos, decimos nosotros, a veces ya te das cuenta que sin querer y con respeto a los matrimonios. Y lo comento porque hay matrimonios que también no son creyentes y que ya al paso de los años, ya que tienen sus 60, sus 50, más arriba, casi pegándole a la tercera edad, pues han vivido siempre juntos, pero no ha habido armonía porque te das cuenta que duermen en camas separadas. Y es bien triste. O sea, se dicen estar casados, pero pues nada más por el documento. Pero la realidad es que acá en el corazón trabajaron ¿en qué? En separarse. ¿Sí? Cuando tú ves un matrimonio así, es porque ese matrimonio nunca trabajó en ser una sola carne. Ellos están cosechando lo que sembraron años atrás. Sembraron egoísmo, sembraron orgullo, envidia, pleitos, celos, y ya de grandes, pues ahí se la sobrelleva. Nada más lo que hace el marido, ya de grande, pues es nada más pasarle ahí decimos nosotros en México, para el chivo, ¿verdad? Pasarle para el gasto de la semana y ya. Y la mujer lo que hace, pues es atenerse nada más a estar haciendo las cosas en la casa y la comida y ya. Pero ya se perdió hasta la intimidad como matrimonio. Ya no la hay. Y ahora, imagínate, si eso es en el matrimonio, ¿qué será en los hijos? ¿Cómo crecen los hijos? Viendo que los papás trabajaron ¿en qué? En separarse. Y por lo tanto, como dice la Biblia, de tal palo, así están despiertos, ¿verdad? Eso no dice la Biblia, pero es un dicho bien dicho, es un mexicanismo. De tal palo, tal astilla. Se repite el mismo patrón.
Ahora, ¿por qué Dios nos da esta normativa? Para que no caigamos en ese error. Estamos a tiempo de trabajar en unirnos. Y siempre tenemos que, hay un desacuerdo, tenemos que darnos el tiempo de arreglar ese desacuerdo y ponernos, ¿qué? En acuerdo, siempre. Así sea la situación que sea, tenemos que ponernos de acuerdo. Así sea que ustedes necesitan ponerse de acuerdo para educar a sus hijos, dense el tiempo. Trabajen en eso, en ponerse de acuerdo, en unirse. Eso también los va a ayudar a unirse, no a separarse, a ser una sola carne. Necesitamos estar dispuestos a cambiar la figura que traemos a veces de padre o madre. ¿Por qué? Por la de nuestra esposa o la de nuestro esposo, como Dios manda. Amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y ella sujetarse al marido como al Señor. Necesitamos cambiar a esta figura, a la figura bíblica, al mandato de Dios. A muchos nos cuesta trabajo quitarnos todos esos, decíamos la semana pasada hablábamos, ¿no? Son argumentos o hábitos y costumbres que traemos de los padres. No es que a ella le gustan los frijoles con manteca, a mí me gustan con aceite, ¿qué vamos a hacer? Pues manteca y aceite, pastor, ¿no? Sí, al rato vamos a andar todos enfermos, ¿no? No, tenemos que buscar qué dice la Biblia, que debemos de cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo debemos de cuidar? Cuidándolo, nutriéndolo bien. ¿Qué es lo más sano, la manteca o el aceite? La manteca. Ahí entramos en controversia, ¿eh? Bueno, ahí vamos a hacer una pequeña investigación, ¿verdad? Y más ahora que tenemos el Facebook y todo eso, podemos investigar un poquito más pronto. Pero es una tarea que debemos de trabajar. Es importante resolver los problemas en el matrimonio. Fíjense bien, los dos juntos, sin que nadie ¿qué? Se meta, sin que nadie intervenga. ¿Se acuerdan de Mateo 18? Vamos a Mateo 18, por favor. Versículo 15. Fíjense, incluso el subtítulo en la Biblia Reina Valera dice: si tu hermano peca, ¿contra quién? Contra ti, ¿eh? Y ahorita estamos hablando aquí entre creyentes, ¿verdad? Que si tu hermano, porque aparte de ser mi esposa, es mi hermana. Si tu hermana peca contra ti, ve y repréndele. Ahora fíjate, esa palabra reprender tiene el sentido de ayudarle a volver en sí, a que se dé cuenta de que cometió un ¿qué? Un pecado. Si peca contra ti, ve y repréndele, estando ¿qué? Con los suegros juntos, con los primos, con los tíos ahí. ¿Cómo dice que debemos de estar? Solos. Sin que nadie se meta o nadie intervenga. Debemos de estar los dos. Pastor, es que no se puede. Ella habla, yo hablo y terminamos pero mal, pastor. Bueno, pues antes de que empiecen a resolver la situación, mejor váyanse los dos a orar y pídanle al Señor que los ayude a resolver la situación. ¿Con qué? Con el fruto del Espíritu. ¿Qué es? Paciencia. ¿Saben qué es paciencia? Habla de longanimidad, de donde viene también la palabra longaniza. ¿Ya ven cómo la longaniza? Se anda bien larga, ¿no? Rollos y rollos. Pues así debe de ser nuestra actitud de longanimidad, de paciencia, de aguante largo. Así debe de ser. Ay, pastor, pero es que yo soy de mecha corta. Y el otro le sale la otra: no, pues yo pastor parezco cautín, nada más me prenden y ¡pum! No, tenemos que hacer a un lado todos esos hábitos, esas costumbres que traemos, que esos los aprendimos ¿de dónde? De la familia. Ya sea de padres, tíos o abuelos, pero los aprendimos. Y ahí los traemos, pero tenemos que hacerlos a un lado. Y entonces, ¿qué sucede? Aprender a ponernos los dos de acuerdo sin que nadie intervenga. Nadie, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros evitar que los padres intervengan también o que los hermanos intervengan.
¿Y esto para qué es? Para que los padres siempre tengan, fíjense bien, un buen testimonio del matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, sí funciona, ¿eh? Le digo, a nosotros nos ha funcionado. Hombre, yo me acuerdo que al principio de nuestro matrimonio, híjole, era bien difícil ponernos de acuerdo entre ella y yo. Muy difícil. Más porque de repente, de verdad, uno de los enemigos en el matrimonio es el egoísmo y el orgullo. Y de repente a mí se me levantaba el egoísmo y decía, ya no quiero nada, yo agarro mis cosas y ahí nos vemos, ¿no? Vámonos. Pero ya cuando yo quería irme y todo, el Espíritu Santo me redarguía. Me mostraba mi actitud que estaba mal. Y me doblegaba ante el Señor y le decía, perdóname, Señor, estoy actuando mal, no estoy bien. Y me ponía a llorar, me quebrantaba ahí y le decía, necesito tu ayuda, cámbiame. No, pues el Señor me fue quitando la mecha corta, hermanos, de verdad. La verdad es que sí, porque solamente Dios puede cambiar al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Transforma el alma, nos transforma. Pero ¿saben qué es lo único que necesitamos? Yo lo experimenté en nuestra vida matrimonial. Al principio nos costó trabajo, pero Dios tuvo que tratar con mi carácter. Dios tuvo que aprender decía Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor, lean el libro de Daniel, el pasaje del rey Nabucodonosor, ahí se van a dar cuenta cómo él era un hombre con mucho orgullo. Dios lo usó para disciplinar a Jerusalén, claro que sí, pero cuando ya Nabucodonosor había crecido en riquezas, en territorios y todo, se le subió el orgullo como no tienen idea y tuvo una visión donde ese árbol te venía alguien y lo cortaba y Daniel le interpretó ese árbol que decía que ese árbol era Nabucodonosor y que iba a ser cortado si no se arrepentía. Y como Nabucodonosor no se quiso arrepentir, ¡pum!, que le vienen 7 años y dice que anduvo como animal mordiendo el polvo. Y Dios trata con nosotros, hermanos. Y así me tuvo el Señor como por 2 o 3 años tratando con mi vida. Tocaba puertas para abrir, para trabajar en una institución pública, en la SEP. Fíjense, titulado y con la licenciatura terminada y todo, y tocaba puertas y no se me abría nada. Era el trato de Dios sobre mi corazón, sobre mi vida. Dios llevándome a ¿qué? A humillarme. Decía Nabucodonosor cuando volvió en sí, dice, ahora conozco que el Dios de Daniel tiene poder ¿para qué? Para humillar al que se exalta y para exaltar al que se humilla. Por eso Pedro lo entendió también. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere ¿qué? Esto aplica en el matrimonio, hermanos. Es mejor aprender a humillarnos nosotros voluntariamente y buscar en oración, en ruego, en súplica, decirle al Señor, Señor, humíllame, no permitas que el orgullo me engañe, que el egoísmo me lleve a actuar de una manera que a ti no te agrada, con soberbia, con menosprecio hacia mi esposa o hacia mi esposo. Ten misericordia de mí. Decía un pastor, todos tenemos orgullo, pero ¿saben cuál es la diferencia? En que unos sí lo alimentan y otros ¿qué? No. Y tenemos que estar trabajando en no alimentar el orgullo. Entonces, esto nos va a ayudar para que seamos pacientes, para que nos pongamos de acuerdo y seamos una sola carne y desarrollemos la paciencia, desarrollemos misericordia, desarrollemos actitudes de justicia, actitudes de perdón, desarrollemos actitudes de hablar siempre la verdad entre nosotros. Eso se tiene que desarrollar en nuestro matrimonio, de ser obedientes a Dios para que el matrimonio vaya madurando. Y debemos de entender que no debemos de depender de nadie para construir nuestro matrimonio, solamente ¿de quién? Miren lo que dijo David en el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es verdad, hermanos. Si Dios
no construye nuestro matrimonio. Ahora, nosotros, ¿qué es lo único que nos pide Dios? Que nosotros estemos rindiéndonos a Él. ¿Cómo vamos a construir el matrimonio si no consideramos a Dios entre nosotros? Hace años, cuando empezábamos mi esposa y yo, ¿verdad?, de novios, una persona en una velada de oración, porque íbamos a las veladas de oración, y algunos de los que están aquí a lo mejor se acordarán porque también llegaron a ir en aquel entonces. Estoy hablando de hace ya más de 10 años, como 11 años o 12 años atrás, que se organizaban aquí varias congregaciones y se juntaban para hacer veladas de oración. Entonces, en una de esas veladas de oración nos acercamos a pedir un consejo con unos siervos, y ellos nos comentaron. Él decía: miren, lo que anhelamos y deseamos es que en medio de ustedes dos siempre esté Jehová de los ejércitos. Esas palabras se me quedaron grabadas en mi corazón, penetraron mi corazón, taladraron mi corazón, mi mente y mi corazón. Hasta el día de hoy las llevo aquí y procuro que siempre esté en medio de nosotros el Señor, siempre, siempre. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano ella y yo vamos a trabajar. No va a haber fruto. Podremos levantar algo, pero que se mantenga, no se va a poder, se va a derribar, porque no lo levantó Dios. ¿Lo levantó quién? El hombre en sus propias fuerzas. Y qué mejor que tu matrimonio lo levante el Señor, lo empuje hacia adelante, lo prospere. Para todo hay un tiempo. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela? Había un tiempo en que antes nos evaluaban los maestros en la primaria por trimestre o bimestre, creo que era por bimestre, cada 2 meses en la primaria. Nos daban la teoría, nos daba la maestra o el maestro toda la teoría, y terminaban los 2 meses y nos aplicaban un ¿qué? Bueno, así es la vida matrimonial con el Señor. El Señor, hay un tiempo en que nos empieza a dar la teoría, pero va a llegar el momento en que nos venga ¿qué? El examen, la prueba. Vaya a decir el Señor: a ver, si han estado trabajando, ahí se va a ver. Voy a mandar esta situación para ver si se hablan la verdad, para ver si ustedes son misericordiosos el uno con el otro. A veces de repente te topas con matrimonios: pastor, es que estaba enferma y no hizo nada. ¿Qué ves ahí? Falta de misericordia. Una actitud injusta también ves ahí. ¿Por qué? Porque no trabajan en conocer al Señor. No dejan que Jehová edifique su casa. Cuando dependemos de Dios, Él nos muestra que debemos nosotros de respetarnos el uno a quién, al otro. Miren, si nosotros respetamos a Dios, nos vamos a poder respetar el uno al otro. Va a haber temor de Dios en nuestros corazones. Y entonces, como matrimonio, vamos a poder respetar a nuestros padres, al matrimonio de ellos, al matrimonio de nuestros hermanos, y vamos a empezar a poner orden en nuestra convivencia. Orden y respeto. Pero si no nos respetamos, se parece a la guayaba, no, se parece a la tostada, y ya se empiezan a ofender. No, es que pareces Winnie Pooh, no, que pareces Shrek, que pareces Fuchsia, no, pues ya, tantos se andan poniendo sobreapodos. Y a ellos les empiezan a faltar el respeto. No, es que era broma, pues como dice la Biblia, entre broma y broma la verdad se asoma, ¿sí o no? No dice, así están despiertos, ¿verdad? Les hago la prueba para ver si están, pero despiertos los matrimonios. Entonces, qué importante es para nosotros considerar el consejo que Dios nos está dando esta noche. Es una normativa, es un principio. Así que todas las cosas que nosotros, fíjense bien, también dice la Escritura, así que todas las cosas, la regla de oro, que quieras que los hombres hagan por nosotros, así también hacer nosotros con quién. ¿Por qué? Porque esto es la ley y ¿qué? Y los profetas. ¿Quieres que el matrimonio de tus padres te respeten? ¿Que el matrimonio de tus hermanos, de tus vecinos te respeten? ¿Qué debes de hacer tú con ellos? Respetarlos. Y esto es la siembra y la cosecha.
también habla de no entremeterse, ¿no? Entre los asuntos sí. de ellos. Si no somos llamados, ¿no? Pues a dar un consejo quizás o a intervenir, ¿no? Fíjense que se nos da mucho el opinar de más o el sugerir. A veces no te están preguntando nada y andas sugiriendo un montón de cosas. Y ahí es donde nos volvemos imprudentes, le faltamos el respeto al matrimonio con el que estamos conviviendo. Y nosotros debemos de aprender a nada más. Si nos piden un consejo, fíjense bien, ¿qué debemos de hacer? Simplemente dar la normativa. Imagínate que llegara un matrimonio joven y que te dijera, oye, la verdad estoy pensando en casarme, pero no sé si vivir en la casa de los padres de ella o en la de los míos. Ya, porque ya conocen la normativa, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? ¿Qué le dirían ustedes a esas personas? Que no, que ninguno de los dos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor dice que dejen a sus padres. Entonces, qué importante es para nosotros dar estas normativas y no dar sugerencias, ¿no? Porque a veces, mira, pues yo pienso, yo sugiero que un tiempo en el tuyo y un tiempo en el de ella, ¿no? Para que no se enojen, ¿no? Y se la lleven chévere, ¿no? No, ninguno de los dos. Vamos a sujetarnos a la normativa que Dios nos da. Y bueno, pues para nosotros eso va a ser algo benéfico. ¿Saben? El matrimonio va a crecer de una manera muy sana. Va a ser un matrimonio sano. Porque hay matrimonios muy tóxicos, ¿sí o no? ¿Sí les ha tocado encontrarse con ese tipo de matrimonios? Están tan tóxicos que te vienen a contar los problemas de fulanito de tal, de sultano de tal, de sus suegros, de sus padres, de sus tíos, de puros problemas. O de ellos, o del esposo. O del esposo o de la esposa. Ya no lo aguanto, dice la esposa, ¿no? O el esposo dice, no, yo ya no la aguanto. ¿Por qué no la aguanto? Pues es que está bien mal, ¿no? Pues más mal estás tú, porque no sabes cómo resolver los problemas con él. Están muy serios. Eso implica dejar a padre y madre, fíjense. No es fácil, yo les puedo decir que no es fácil. Cuando dice, y serán, fíjense que es un verbo que está en futuro, ¿sí o no? No dice son, serán. O sea, ¿qué quiere decir? Que deben de trabajar en formar, ser una sola carne. Ahora, es importante que cuando hay algún problema no refugiarnos con los padres. Hay problemas de economía, no refugiarnos con los padres. Hay problemas de que, pastor, me quiere hasta matar. No, entonces sí, refúgiate con tu papá y tu mamá, córrele de ahí, ahí sí es válido, sí te lo recomiendo, ¿no? Porque de verdad, hay veces que sale cada situación tan complicada que tú dices, ay Dios mío, ¿con quién me casé? De verdad se sorprenden por no conocerse bien en el noviazgo. Y para que eso no pase, mejor los que son novios o los que están en etapa de noviazgo, pues conózcanse bien. Y ahí deciden si sí le entran o no le entran al casamiento. Tienen esa oportunidad. Sí, ahí vemos que hay grados, ¿verdad? Hay grados de la forma de pensar. Sabemos que en un creyente, alguien que conoce al Señor, pues tenemos esa protección, ese cuidado de parte de Dios, ¿verdad? Pero sí, cuando las personas no son inconversas, hablábamos, ¿verdad? Clases pasadas del yugo desigual, pues sí, nos podemos esperar eso y más. Sabemos que son, pues el padre de mentira, ¿no? El diablo, pues es el que termina siendo a quien ellos obedecen y es ahí la situación que se puede tornar complicada. Aún ahí el Señor de verdad es todopoderoso para actuar, para prevernos esas situaciones y ir nosotros trabajando en ellas. Dios siempre nos avisa y siempre nos hace saber cuando algo ya no está en esa parte sana, ¿no? Y tienes que acudir en ayuda. Sí,
por ejemplo, no se supo por aquí en algunas semanas, yo creo, no sé, no lo ubico, pero un comentario, ¿no? De que realmente la pareja, el varón, mató a esta mujer, y bueno, no es un caso único, ¿verdad? Creo que lo hemos escuchado a través de varias partes del país o del mundo donde suceden estos casos. Entonces no esperar, ¿verdad? Si ya hubo amenazas, si ya hubo cosas que dan pauta de, tenemos que pues, tomar cartas en el asunto, sí, para no suceder una desgracia, situación, sí, una situación difícil. Bueno, pues la normativa es esa, aprender a dejar que a nuestro padre y nuestra madre. ¿A qué se refiere esto? A no depender de ellos. ¿Depender de quién? De Dios solamente. Porque realmente cuando nosotros dependemos del Señor, el Señor siempre nos da la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Pónganse de pie. Vamos a orar y agradecerle al Señor por todo esto que nos ha dado, su consejo, y que podamos nosotros trabajar en dejar todo apego hacia los padres, aplicar el respeto, saber llevar una convivencia con ellos ordenada como Dios nos lo pide. Y saben que la obediencia al mandato de Dios es bendición, y yo sé que si estamos aquí es porque queremos ser bendecidos por Dios. Y Dios nos va a bendecir si nosotros trabajamos en poner por obra eso. No está mal que convivamos con los familiares, pero para todo hay un tiempo. Si hay un tiempo de convivir con ellos, se terminó la convivencia, 2-3 horas, vámonos a lo que seguimos. Nosotros procuramos llevar a cabo eso, mi esposa y yo. A veces le comento, le digo, ¿sabes qué, mi amor? Nada más un ratito, vamos con tu hermana, comemos y comemos un ratito, un cafecito después de la comida y vamos. Hay actividades que debemos de hacer. A lo que Dios nos está llamando, a trabajar en nuestro matrimonio. Porque tenemos mucho que trabajar juntos, ¿sí o no? Todavía hay áreas en nuestra vida que necesitan ser pulidas por Dios entre nosotros. Que Dios nos vaya afinando, que seamos matrimonios que el Señor use para poder pues alcanzar a otros matrimonios que están perdidos, engañados por el enemigo, por el pecado, por los hábitos, las costumbres que traen de sus padres. Y eso nos los ha dejado vivir, ¿no? Sí. Realmente. Pero el Señor va a orar en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo de matrimonio. Tómate de ahí de la mano de tu esposa, de tu esposo, y vamos a agradecerle al Señor. Señor, estamos agradecidos con usted en esta noche por esta oportunidad que nos da de estar aquí en su presencia y ante su trono de gracia, Señor, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Gracias por hablar a nuestro corazón y hacernos saber tus mandamientos, Señor, tus mandatos divinos que son el fundamento del matrimonio, que debemos de dejar a nuestro padre y a nuestra madre y unirnos a nuestra mujer como varones y trabajar en ser una sola carne los dos. Y no, Señor, dividirnos, no separarnos, sino por el contrario. Gracias, Señor, por este tiempo de consejo sabio de tu palabra. Como decía Santiago, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. A mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, Padre, y hacer todo por cuanto está escrito en ella. Y haremos prosperar nuestro matrimonio. Tú lo empujarás hacia adelante, tú lo llevarás a la madurez. Señor, perdónanos como matrimonio si no hemos sido íntegros, si no hemos hablado la verdad entre nosotros, si nos hemos faltado al respeto el uno al otro. Señor, si hemos actuado injustamente el uno para con el otro, perdónanos. Perdónanos, Señor. Necesitamos ser sanados en nuestro matrimonio. Que tu amor se derrame en nuestros corazones en esta noche, en este corazón de cada matrimonio que está aquí y los que están, Señor, recibiendo la enseñanza también.
Oramos por ellos, Señor, y también por nosotros. Que sigas derramando tu amor sobre nuestras vidas. Necesitamos, Señor, tu ayuda. Ayúdanos a amarnos como tú nos has amado. A cuidarnos, Señor. A fortalecernos el uno al otro, Padre. A darnos cuenta que si alguno cae, el otro lo levanta, Señor. Mejor son dos que uno, dice tu palabra. Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Queremos ponerte a ti, oh Jehová de los ejércitos, en medio de nuestro matrimonio. Que tú pelees las batallas por nosotros, Señor. Que aprendamos a rendirnos, a despojarnos a nosotros mismos, tomando forma de esclavos, a humillarnos para hacernos obedientes, hasta que tú lo permitas, Señor, en los días de vida que nos prestes y te podamos agradar como matrimonio. Gracias, Señor. Gracias por estos matrimonios. Oramos por ellos. Los bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Fortalécelos cada día, Señor, de vida que tú les prestas. Ayúdalos a madurar, a crecer en el consejo de tu palabra. Que tu Espíritu Santo los siga llevando y guiando a toda la verdad. Que ellos trabajen en unirse, Señor, en adherirse conforme a tu palabra. Que sean uno contigo, Señor. Así como tú y el Padre son uno, así seamos uno contigo, Padre. Gracias. Queremos decirte que te amamos, Señor Jesús. Que te anhelamos y te deseamos con todo nuestro corazón. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Pues damos gracias a Dios por este tiempo de la vida matrimonial. Agradecemos a los que están conectados ahí en Facebook. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y estamos para servirles también. Si hay alguna necesidad matrimonial o consejería o petición de oración, pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos que aparecen en los anuncios y estamos para servirles. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y despídanse unos a otros también.